Bienvenidos al Legado en Movimiento, el espacio donde conversamos con personas que a través de su trabajo, compromiso y visión han contribuido a transformar sus comunidades y a dejar una huella duradera. Hoy tenemos el placer de recibir a Fernando Marquina Alonso, una de las figuras más influyentes del atletismo español en las últimas décadas. Aunque comenzó su trayectoria como atleta en los años 70, gran parte de su legado se ha construido desde la gestión, la comunicación y el impulso del atletismo máster en España. Como responsable del Departamento Máster de la Real Federación Española de Atletismo, ha sido testigo y protagonista del extraordinario crecimiento de esta movilidad, contribuyendo a que miles de atletas encontraran en el deporte una oportunidad para seguir compitiendo, superándose y disfrutando de una vida activa a cualquier edad. Fernando, gracias por acompañarnos en Legado en Movimiento. Fernando, Hola. ¿qué recuerdos conservas de tus primeros años como atleta en la década de los 70? Yo era un niño muy inquieto en el colegio y practicaba múltiples deportes. Ya cuando entré en la universidad, pues seguí con esa dinámica de practicar múltiples deportes y a finales de los 70, en el 77, ya me decanté por el atletismo y abandoné todo lo demás. Entonces, el deporte me ha llamado siempre desde que tenía 5 años y el atletismo y desde que antes de cumplir los 20 ya me enamoró y dejé el baloncesto, el fútbol, el hockey y me dediqué al atletismo en cuerpo y alma. Justamente, ¿qué fue lo que te enamoró del atletismo? Bueno, a mí, como te he dicho antes, lo que me gustaba era un niño muy inquieto de hacer deporte. Y realmente quizá lo que más me gustó del atletismo es, por una parte, el ser individual, no tener que depender de ir a entrenar con los compañeros del equipo a una hora determinada, la libertad que te daba. Yo estaba estudiando en la universidad, pues podía entrenar a las 8 de la mañana, a las 3 de la tarde, según mis clases y mis prácticas. Esa fue el dejar el resto de deportes y empezar con el atletismo. Y luego en el atletismo esa superación personal, más que la lucha contra los demás, sino la lucha contra ti mismo, el cronómetro, la superación. Y otra de las cosas que más me gustó como atleta y luego me ha seguido enamorando como entrenador es la construcción del estado de forma a lo largo de la temporada y de las temporadas sucesivas. Yo creo que eso no lo hay en otros deportes de equipo. ¿Y cuando comenzaste, imaginabas que acabarías dedicando gran parte de tu vida al desarrollo y organización de este deporte? No, no, cuando empecé, bueno, antes de dedicarme al atletismo, en los primeros años en la facultad siempre he tenido, digamos, llamarlo así, una vocación de servicio a los demás. Entonces ya con 21 años fui presidente del Club Deportivo Farmacia en la facultad y creé el primer equipo de atletismo en la facultad, una facultad mayoritariamente de mujeres en la Complutense de Madrid, pero conseguimos hacer un equipo de atletismo de pista, atletismo de cross, tanto de hombres como de mujeres. Entonces, desde los 20 años ya he estado metido en organizar, fui delegado de la Complutense de Atletismo, iba a campeonatos de España, estudié farmacia e iba a desarrollar mi carrera profesional dentro del ámbito de la farmacia, pero enseguida me di cuenta que no y ha sido toda la vida dedicado al deporte y sobre todo al atletismo en muchas y múltiples variantes hasta que me jubilé. Nunca pensé que el deporte fuera a ser el eje de mi vida. A lo largo de tu trayectoria, has conocido el atletismo desde dentro y desde fuera de la pista. ¿Cómo se produjo la transición de atleta a gestor y comunicador deportivo? Y también entrenador. Eh, Empecé como atleta, enseguida me di cuenta que no había cosas del entrenamiento que tenía con el entrenador entonces, aunque era muy bueno, pero había cosas con las que no estaba muy de acuerdo y ya enseguida en el año 84 empecé yo a entrenar, me hice el curso de monitor
y en los primeros años solo me entrené a mí mismo, luego ya pasé a entrenar a partir de los 90 a más gente en base a mis experiencias. Y empecé en una revista de atletismo, en Corricolario, y luego pasé a atletismo español y desde la revista de atletismo español de la Federación ya Odriozola vio, José María Odriozola vio en mí que tenía, digamos, capacidades para abarcar otros cometidos y poco a poco fui ocupando diversas posiciones, el director del Departamento de Federaciones y Clubes, director de competición, director del área de ruta, el área de ruta la que fui yo el primer director, ruta, montaña y trail, director de competición, director de Event Presentation desde el 2000 hasta el 2010, todos los grandes acontecimientos internacionales que hubo en España, Campeonatos de Europa, Campeonatos del Mundo, Copas del Mundo, Juegos Mediterráneos, Campeonatos Iberoamericanos. Fue una década prodigiosa, organizamos más que ningún otro país. El director de competición de casi todas fui yo y de todas esas el director de presentación del evento fui yo. Eso lo dejé en el 2010 y ya me dediqué en exclusiva al tema de máster. ¿Y qué aprendiste durante todas estas etapas? Eh, es un aprendizaje diario y sobre todo se aprende escuchando, viendo y analizando. Hay que escuchar para tomar decisiones, cuando vas a una competición, tienes un cargo de responsabilidad como director de competición o director de presentación del evento, no solo tienes que estar dirigiéndolo, sino tienes que estar sintiéndolo. Tienes que estar atento a todo lo que sucede en la pista, a los atletas, a los jueces, a los voluntarios, al público. Entonces, todo eso requiere luego un análisis, una reflexión y a la vez tienes que apoyarte en tu equipo, porque si no, no eres nadie, y también tienes que apoyarte de otras personas que lo han hecho antes, tienen experiencia. A veces son experiencias malas que también se aprende, o hay que tener la capacidad de análisis para sacar conclusiones y mejorar. Yo la verdad es que tuve dos grandes maestros en la federación, el presidente José María Odriozola, una persona con una capacidad intelectual y una capacidad de trabajo tremenda, que daba mucha confianza al equipo, y luego el director general entonces, José Luis de Carlos, que de hecho sigue en activo a pesar de los años en la europea, y era otro hombre con una capacidad de trabajo y con una visión, y ambos confiaron en mí y de ellos aprendí prácticamente todo. ¿Y hasta qué punto la comunicación ha sido una herramienta importante para el crecimiento del atletismo en España? La comunicación es vital en cualquier ámbito de la vida, en el deporte, en la economía, en la política. De hecho, en la política parece que si no vendes un logro, a veces incluso sin ser un logro se vende como tal y hay que escarbar un poquito detrás. Entonces, yo también trabajé unos años en el campo, en la sesión de deportes, al principio antes de entrar en el mundo del atletismo, y tú puedes comunicar o hacer una publicidad de un producto, pero tienes que tener un buen producto detrás. Entonces yo por ejemplo me acuerdo que hacía folletos de bicicletas. Entonces yo antes vendíamos en esa época, en los años 80 unas bicicletas chinas muy malas, pero yo me empeñé en vender bicicletas españolas fabricadas por Orbea, con una marca que nos hacía para nosotros. Entonces, primero hay que tener el buen producto y una vez que tienes el buen producto, sea atletismo o sea esa bicicleta buena, ya lo comunicas, el cliente te viene, te compra, puede ser la bicicleta o puede ser el atletismo, y entonces ya funciona el boca a boca. Pero la comunicación es fundamental y es vital, pero para eso, para comunicar, tienes que tener un producto que mostrar y que enseñar para que esa persona que va a, a ver el deporte en este caso, lo compre y vuelva a ir o lo practique o sus hijos. Entonces, la comunicación tiene que ir acompañada de algo detrás. Has dedicado gran parte de tu vida profesional al atletismo máster. ¿Qué te llevó a apostar por este colectivo cuando todavía no tenía la relevancia que posee hoy?
finales de los 90 había la Asociación Nacional de Atletas Veteranos, ANAF, que estaba constituida por la unión de las asociaciones regionales, la vasca, la madrileña y la catalana. Ellos mismos, por las circunstancias de la vida, digamos que se extinguieron, hicieron una asamblea y desaparecieron. Y ahí hubo un pequeño momento de que no había nadie al mando, como digo yo. Entonces fue cuando la Federación Española asumió plenamente el atletismo entonces llamado veterano, y José María Odriozola, que ya había competido él como M40 en algunos mundiales de atletismo y sabía de su potencial fuera de España, me encargó él y José Luis de Carlos pues el crear el departamento de veteranos entonces y el darle contenido, establecer récord de España, récord de los campeonatos, y a finales de los 90, principio del año 2000, 99 todavía no, pero en el 2000 ya empezamos nosotros a asumir plenamente, digo nosotros, la Federación Española de Atletismo, la organización de los campeonatos de España, de las normativas, de los reglamentos, porque lo que había hasta finales de los 90 era muy amateur, muy aficionado. Yo me acuerdo perfectamente que en el año 93 convencí a mi mujer de que fuera a participar en el Campeonato de España de Veteranos, que entonces las mujeres eran de 35, los hombres todavía empezábamos en 40. El campeonato se celebraba en Burgos. Mi mujer entonces tenía un nivel absoluto, había hecho récord de España de 800, 2:11:00, F35. La convencí de ir allí y la verdad es que ella se desanimó y yo también de ver cómo era ese campeonato de España. Era, bueno, muy, como muy, no sé cómo decirlo, aficionado, muy, aquello no era. Entonces, una de las cosas que nos propusimos en la federación, con el visto bueno siempre del presidente entonces, José María Odriozola, y director general, fue darle al atletismo veterano el protagonismo que se merecía y que fuera una categoría más, como cualquier otra, con las salvedades propias de las normativas, de los reglamentos y de las cosas, pero ese fue el objetivo que nos propusimos. En el año 97 había 150 licencias de atletas veteranos en España, y el año que me jubilé yo lo dejamos en 9.000 licencias nacionales y unas 10.000 autonómicas. Había 20.000 atletas veteranos en España con licencia cuando veníamos de 200. Bueno, era también mi pregunta, ¿cómo evolucionó el atletismo máster español desde que comenzaste a trabajar en él? Has mencionado números, pero al nivel de calidad de atletas también podemos hablar. Podemos hablar de un atletismo de bajo nivel deportivo. Los campeonatos de España tenían un nivel deportivo muy bajo, porque los atletas que se acercaban, bueno, entonces primaba más el aspecto social de participar que el aspecto deportivo. No, entonces había muy pocos atletas a finales de los 90 veteranos que realmente entrenaban, tenían una exigencia. Entonces había unos campeonatos de España de poca participación y de escaso nivel deportivo. Y a nivel internacional, los pocos atletas españoles que iban a campeonatos internacionales, pues sacaban 3 o 4 medallas. No había apenas récord de Europa ni del mundo. Era algo muy testimonial. Con la organización, con la buena organización y normativas que fuimos aplicando desde el año 99, eso ha pasado de ser nadie en el contexto del Atlético Mundial, ahora mismo a ser la tercera potencia europea, detrás de Alemania y Reino Unido, por delante de Italia y de Francia, clarísimamente. De hecho, nos copian bastantes aspectos del modelo organizativo. Y en cuanto a medallero, ha habido campeonatos que hemos ganado el medallero. Hemos pasado también de no hacer récord de Europa ni del mundo, a cada año batir entre 15 y 20 récords de Europa o del mundo. Eso era impensable, era un sueño. Y eso ha sido debido a los propios atletas que se han incorporado a entrenar, a tener una exigencia, y no solo antiguos atletas que hayan vuelto, sino
atletas que se incorporan y que han venido de otros deportes que han encontrado en el atletismo veterano una forma de hacer deporte competitivo, porque hablo del deporte veterano, digamos, de competición. No hay otro atletismo más social, ¿no? Más de hacer deporte, de vida sana. La Federación Española, por definición, por ley del deporte, tiene que encargarse siempre en cualquier categoría de digamos, de la pirámide, de la punta de arriba de la pirámide. No olvidemos que es una federación española de un deporte. Entonces, para otros niveles están los ayuntamientos, los juegos municipales, las autonomías. Entonces, lo que siempre quisimos de la federación es que los campeonatos de España fueran dignos y algo más que dignos, fueran competitivos, como cualquier otra categoría. Yo creo que eso se ha conseguido con creces. Justamente muchas personas creen que el deporte competitivo tiene fecha de caducidad, pero el atletismo máster demuestra lo contrario. ¿Qué enseñanzas aporta esta disciplina sobre el envejecimiento activo? Yo es algo que tengo claro que el deporte de competición no es insano en nuestras edades. Se ve con atletas que tenemos de incluso de 90 años. A lo largo de estos años me he ido a conferencias, me he documentado y he encontrado investigaciones de universidades serias, de doctores, de médicos sobre todo, donde hablan precisamente del envejecimiento activo. Me acuerdo hace 3 años así la Fundación MAFRE presentó algunos trabajos de campo hechos con en una población de un determinado tamaño, creo que era en Valencia, donde cogieron a los mayores de 60 años del pueblo ese, la mitad hicieron un deporte activo y la otra mitad sedentarismo, y al cabo de un año encontraron mejor calidad de vida, menos problemas de salud, menos visitas al médico en los que habían hecho deporte activo que los sedentarios. Y se ha demostrado también, a base de muchos estudios serios, no estos de San Cuarto, en que es bueno, por ejemplo, el andar deprisa es mejor que andar despacio y la fuerza es mejor que no hacerla. Entonces, esto, que hay estudios ya que lo demuestran, se ve viendo a nuestro Manuel Alonso con 90 años, Inés Pérez Artacho con 85, que están, que, claro, cuando uno ha trabajado con atletas máster toda su vida y ve a la población normal y comparas lo que es el atleta máster de edad avanzada y la población de su misma franja de edad, es abismal, o sea, salta a la vista que es sano. Otra cosa son los problemas de, de artrosis, tendones y demás, pero esos también se tienen siendo sedentarios. ¿Qué has aprendido de los atletas veteranos que has conocido durante todos estos años? La ilusión, la disciplina, las ganas, pero la palabra mágica es ilusión. No todos los mayores de verdad es increíble. Hay infinitas, muchas anécdotas, pero es la principal definición de la gente, sobre todo mayor, actual, que compite en atletismo máster, es, es la ilusión y las ganas de vivir, de viajar, de relacionarse, de, no sé, es indescriptible. ¿Hay alguna historia o experiencia que te haya marcado especialmente? Las historias las que más me llegan son las de los mayores, las de los mayores que son abuelos, bisabuelos y siguen haciendo deporte, me parecen ejemplares. He tenido la fortuna de trabajar, de conocer a muchos. Una de las cosas que me ha gustado siempre cuando hacía secretarías de campeonatos de España es si el tamaño del campeonato no era muy grande, era el dar ya los dorsales a los atletas para que al venir a recoger el dorsal, hablar con ellos, me contaran cosas. Por ejemplo, los de lanzamientos que largos de invierno, que son pocos, pues cuando les daba el dorsal, pues tenía a lo mejor 5 o 10 minutos de charla con ellos. Los campeonatos con más de 1000 participantes no se puede hacer eso. Entonces,
te dan constantes lecciones de vida. Por una parte, los mayores, es que me emociono sobre pensar en ellos, y por otra parte, hay muchos desconocidos que han superado dolencias, cánceres, trasplantes de corazón, de órganos, y no alardean de ello, son desconocidos. Entonces, lo hacen porque a lo mejor han tenido una enfermedad y para salir de ella el médico les dijo, quiere hacer deporte y han descubierto que haciendo deporte tenían cualidades, eran buenos. Entonces, no venden eso en redes sociales, venden la parte esa deportiva. Luego también están las personas normales, obviamente, ¿no? Que hacen deporte, tienen su familia, pero una de las cosas buenas del atletismo máster es que todos tenemos más de 35 años, todos tenemos ya una edad, somos adultos, acudimos voluntariamente, nadie nos obliga y eso es mágico, la diferencia con los senior o con un sub-23 que a lo mejor el entorno, no sé qué. Aquí si vas a un campeonato y sacrificas, sobre todo los padres y las madres en especial, las supermadres de hoy en día, las superwoman, que trabajan, que estudian, que los hijos, que no sé qué, que atienden, que sacan tiempo para competir. Y es donde se está dando el mayor avance del atletismo máster español, es en las mujeres y las mujeres de esa franja de edad de 45 o 50 años. Ahora ahí da gusto, o sea, antes hemos pasado de no ser, tener las pruebas de esas categorías vacías, no había nadie. Ahora hay que hacer 2 series, 3 series en concursos, en carreras. A mí me encanta lo de las supermujeres. Coordinar y representar a miles de atletas implica una gran responsabilidad. ¿Cómo defines tu forma de liderar? Lo he venido diciendo durante la entrevista, desde el diálogo. O sea, desde el diálogo, desde la comprensión y desde estar siempre en los campeonatos pendiente de los atletas, de lo que pasaba, igual al teléfono, al correo electrónico o en los viajes a los campeonatos internacionales. Yo antes que dirigente o entrenador siempre me he considerado atleta. Entonces he procurado que el atleta tuviera lo que a mí me gustaría tener o haber tenido. Entonces, eso es lo fundamental, el estar en la competición pendiente de ella, pendiente del atleta, pues, que tengan sombra, que tengan marcadores de los concursos, que el círculo de los lanzamientos sea el adecuado, los horarios en la medida de lo posible, eh, con todo. Lo que pasa es que lo que no ha tenido una parte del colectivo máster es que organizar un campeonato como el actual de España de aire libre, el último, ahora este año 2026, ha tenido 1.400 atletas, 1.200 inscritos admitidos con mínima y ciento y pico para los relevos que no tenían la mínima. Organizar un campeonato para 1.400 personas o 2.800 participaciones en 5 jornadas es, requiere método, requiere un análisis, requiere estudio, no es fruto de la improvisación. Para llegar a esto se partió de unos campeonatos de una única jornada en el mes de noviembre, en sábado por la tarde, y cabía todo en 3 horas, a tener que hacer 5 jornadas y unas casi 30 horas de competición. ¿Y cuál ha sido el mayor desafío al que te has enfrentado durante tu gestión? Yo diría, bueno, que fue el año 2018 y fue el año que hicimos el Campeonato de Europa de Pista Cubierta en Madrid, el Campeonato del Mundo de Aire Libre con 8.500 participantes en Málaga y el Campeonato de Europa de Ruta en Alicante. El hacer en 5 meses los 3 campeonatos internacionales del año, algo que no ha hecho ningún país, que no había hecho antes y que no ha hecho después, fue un reto que involucró a toda la Federación Española de Atletismo, que yo lo lideré, estuve evidentemente en los 3, encargado de los horarios y del aspecto técnico. El Mundial de Málaga pues requirió 4 instalaciones, con una serie de complicaciones técnicas, los resultados en directo de las 4 sedes. No sé, fue una logística, los jurados, tener el jurado, jueces oficiales, no voluntarios, que en muchos países lo solventan con voluntarios, pero aquí en España todo lo hacemos con jueces en la parte del juzgamiento
apoyados evidentemente con los voluntarios, pero en cada concurso tiene que haber un número determinado de jueces y hacer eso en esas cuatro instalaciones, tres en la ciudad de Málaga, más Torremolinos, o el Europeo de Pista Cubierta en Madrid, con las múltiples sedes, que si el cross, la ruta, los lanzamientos exteriores fuera. Eso fue un reto organizativo para toda la federación y ya digo, son, como digo yo, me gusta decir, son datos, no lo ha hecho ningún país, no lo había hecho y no se ha vuelto a hacer. ¿De qué logro te sientes más satisfecho cuando miras atrás? En el aspecto máster, la evolución de lo que ha sido el atletismo máster, esas 200 licencias a las 20.000, el aspecto organizativo de este triple campeonatos en 5 meses en el año 2018, la época de director de presentación del evento. Eh, Tengo un cariño especial al Campeonato de Europa de Pista Cubierta en el Palacio de los Deportes de Madrid, que lo inauguramos después del incendio y que solo se ha hecho esa competición de atletismo, con todos los problemas logísticos que hubo que superar para colocar la pista elevada a 2 metros sobre el suelo. El Campeonato de Europa Absoluto de Barcelona 2010 es un recuerdo tremendo. Y luego tengo otros dos momentos o situaciones en mi vida profesional, mi carrera profesional, que guardo con especial cariño, que fueron la época de la revista Atletismo Español, la guía que hicimos para los Juegos Olímpicos del 92. Yo creo que nos quedó magnífica. En cada página poníamos una prueba, los favoritos con el ranking, con un comentario, con un análisis, con el horario. Aquella guía gustó muchísimo a todos los aficionados. Luego vas a permitir que en la época de la facultad, el equipo de atletismo de la facultad en farmacia que me encargué de organizar, fuimos segundos en el Campeonato de Madrid de Cruz Universitario, ganando al INEF, que aquello fue un hito histórico, ganar a los profesionales del deporte, y solo nos ganó Caminos, que tenía un delegado de atletismo, hermano de un que ahora es periodista, que le entendía y gustaba, pero el hecho de que farmacia, una facultad de mujeres en hombres, fuéramos segundos ganando al INEF, bueno, aquello fue un sueño hecho realidad ya a principios de los 80. Ha desaparecido todo aquello de los campeonatos universitarios. Una pena. En 2023 recibiste el premio Marina Horneke Gil en reconocimiento a toda una trayectoria. ¿Qué significó para ti recibir esta distinción? El final de mi trayectoria como, digamos, como en la federación, porque Marina ha sido el referente de todos nosotros, yo no me puedo, no la llevo a la altura de la suela del zapato en cuanto a generosidad, altruismo, una mujer que lo fue todo, tenía y tiene un carácter envidiable, pero sobre todo lo generosa que era mm, a la hora de organizar, de hacer, más que en el atletismo español, que en ella no intervino mucho, porque había otra, no estaba tan integrada. Ella en esa época, en los 80, 90, fue un referente de la World Master Athletics y de la European Master Athletics. Era la representante en ambos del Comité de Mujeres. Bueno, es miembro de honor de las dos entidades y está más que reconocida por su, ya te digo, su generosidad, su altruismo y lo buena persona que es. Cuando piensas en todo lo que has aportado al atletismo, Fernando, ¿qué es lo que más te gustaría que perdurara? Bueno, la seriedad en el trabajo. A veces algunas personas me han acusado de ser demasiado serio, pero es que yo creo que hay que ser así, hay que ser así. Escuchar, atender, tomar decisiones. A veces estas decisiones no gustan, pero siempre hay que pensar en la buena organización del colectivo, del campeonato, de todo lo que conlleva en la situación. No puedes atender el caso particular. Puedes escuchar, puedes reflexionar,
pero tienes que tomar una decisión que sea la mejor Mm. para esos 9.000 asociados tuyos y una buena organización. En este caso, por ejemplo, hablamos de un campeonato de España. Entonces, sí que a veces he podido resultar serio, pero es que no consigo de otra manera, dialogante, pero un poco serio. A veces eso es, pero yo creo que es más que un defecto, creo que es una virtud. Sí, lo podemos llamar rigor Sí, también. eso por ¿No? supuesto. El rigor dentro o sea, no tiene que ser exactamente como un tren que va por la vía, pero siempre tienes que tener un poco de margen para maniobrar, pero dentro del rigor, no hacer eh, cacicadas, digamos, aunque dentro de la normativa y de lo estipulado tienes que conducir las cosas por el mejor camino posible. ¿Qué legado crees que deja el movimiento máster a la sociedad? Salud física y mental. Lo fundamental que deja el atletismo máster a la sociedad y que va a seguir. Yo siempre tuve el ejemplo cuando viajaba al extranjero de alemanes y británicos. Entonces, ese es el ejemplo. Me acuerdo de un atleta de origen alemán, pero nacionalizado español, que me enseñaba fotos de su familia de principios del siglo XX, del año 1900, en las que en el pueblo de mi madre en Segovia, cuando iba el fotógrafo, les hacía una foto con sus mejores galas o con el traje regional, este chico de sus abuelos de Alemania, esa misma foto era con ropa deportiva, con una jabalina o con una valla. Entonces, en el año 1900. O sea, pero por Dios, ¿qué estamos hablando? Con un pantaloncillo y una camiseta de tirantes blancas, así posando lo que en España se posaba en el pueblo de mi padre y de mi madre, con la boina y con la mejor gala del domingo de ir a misa, ellos lo hacían con ropa de atletismo, con elementos de atletismo. O sea, ese es un ideal, ¿no? Eso, y ahora sí que creo que en España tenemos un atletismo máster que aporta a la sociedad estos valores. ¿Cómo imaginas el atletismo máster o veterano dentro de 10 o 20 años? Va a seguir creciendo y, y- y no profesionalizándose, porque no es profesionalizarse, sino los atletas cada vez, los de cualquier edad, se cuidan más, se apoyan evidentemente en la familia, la conciliación familiar, hay mejores entrenadores y las marcas. Mira, hace poco se han cumplido 60 años del primer campeonato de España Máster, que fue en 1966, y encontré la tabla de récord de España vigentes en el año 66, y fue la primera tabla de récord de España que se hizo, 1966. Ahora me encargo yo del mantenimiento de los récords de España Máster. Entonces, viendo aquellas marcas del año 66 y viendo las de 2026, te ponen los pelos de punta. O sea, es, es tremendo la evolución, el ranking de todos los tiempos. Pues dentro de 10 20 años esa evolución va a seguir creciendo. Lo que tienen que estar las instituciones, no solo la Federación Española, sino las autonómicas, ayuntamientos, comunidades autónomas, deberían entender los beneficios sociales que tiene la práctica deportiva. No solo el ir al parque a hacer actividad física, que está bien, sino el atletismo de competición para cualquier edad es, es algo Fernando, ¿qué retos quedan todavía por afrontar? poco políticamente incorrecto. Voy a hablar de mi visión personal y lo que a mí me gustaría. Llevo años intentando que el atletismo máster pase a la World Athletics, el atletismo máster mundial, y al European Athletics, el atletismo máster europeo. De alguna manera, no que desaparezcan la World Master Athletics y la European Master Athletics, no tanto que desaparezcan, que tienen su cometido estatutario y reglamentario, pero sí que me gustaría, es un sueño que veo difícil de cumplir, y al igual que en España hemos integrado el atletismo máster como una categoría más en la federación, con los mismos normativas, reglamentos y demás, me gustaría que los campeonatos del mundo fueran liderados por la World Athletics
desde allí con el rigor y con la forma de trabajar de un mundial absoluto y que los campeonatos de Europa fueran liderados por la European Athletics. A través del anterior presidente de la federación y su director general, y cuando he estado en 2 legislaturas en la Comisión de Atletismo Veterano de la antigua IAF, una vez por elección directa del Consejo y otra vez por votación, y de por delante hasta de campeones olímpicos, lo cual me llenó de orgullo y satisfacción, evidentemente. Llevo años intentando, cuando estaba trabajando en la federación, el que hubiera esta integración plena, pero ni la UA World Athletics ni la EA European Athletics está llevada a cabo. Pues digo lo de políticamente incorrectos. No, no entramos en su target y por otra parte también la EMA y la UAMA tampoco quieren un poco, digamos, dejar soltar esa responsabilidad. Entonces se junta, para que lo entiendan, un poco el hambre con las ganas de comer. Ni la entidad superior quiere hacerse cargo de la organización de los campeonatos de Europa y del mundo, ni las entidades actuales que lo llevan eh, quieren, digamos, dejar. Entonces yo creo que eso es lo que le falta al atletismo máster mundial para tener el siguiente salto de calidad. Y por no extenderme mucho, hay un detalle, por ejemplo, significativo, bajo mi punto de vista, que estoy muy metido en el tema estadístico y de haber estado 4 años en la Comisión de Atletismo Máster de la IAF y de haber estado 4 años en el Comité de Competición de la UAMA, de la World Master Athletics. Las normativas máster se regulan en la asamblea bianual que se hace con el Campeonato del Mundo, la próxima en Daegu en el mes de agosto. De ahí se elaboran las normativas, hay propuestas, cada país tiene un número de votos, desde un voto los países pequeños hasta 5 votos los países grandes, y todas estas propuestas se someten a votación y por mayoría sale. Suele salir lo que el Consejo apoya. Entonces, es, por ejemplo, muy significativo que no hay récord del mundo de 10 kilómetros, máster de ninguna categoría. No hay, no hay. Se ha intentado y no se consigue. Se vota que no. Pero vamos a ver, la prueba que reúne millones de participantes anualmente de categoría máster, la prueba reina, la que más atletas tiene, que tenemos récord de España, tenemos récord de Europa o mejores marcas, best performance, como se quiera llamar, pero no hay a nivel mundial. O sea, Rosa Mota puede hacer un marcón en W65 en 10 kilómetros, que la consideramos récord de Europa, pero no es récord del mundo. ¿Por qué? La UAMA dice, lo somete a votación y como hay alguien allí que dice que es muy complicado de hacer un seguimiento, pues no se hace. Pero vamos a ver, que estamos en 2026. ¿Cómo un atleta destacado, un Eliud Kipchoge, una Rosa Mota, no van a tener, un Manuel Alonso no va a tener un récord del mundo de 10 kilómetros ruta? Es inconcebible. Esas son las cosas que me crispan. ¿Y cuál sería la solución para que este sueño se haga realidad? Bueno, está ¿Infiltración? tanto de... No, pues eso es un tema de la World Athletics y de la European Athletics, que digo pensando que piensan que los máster no somos un valor añadido, sino que protestamos o encordiamos. Sí que es cierto que somos el colectivo más reivindicativo. Somos el colectivo más reivindicativo porque todos tenemos más de 35 años, todos tenemos experiencia vital, profesional, de haber trabajado, de ser padres, de ser abuelos, de haberlo desarrollado profesionalmente, a diferencia de un sub-23 o un sub-20, pues que no tiene esa experiencia vital. Por eso somos reivindicativos y aportamos, porque tenemos esa experiencia, igual o mayor que los propios dirigentes. Entonces, la solución es esa, pero no lo veo a corto plazo. Tendría que haber unos cambios en los países, en las presidencias de las dos instituciones y en los consejos directivos, de decir, coño, el atletismo máster es una categoría más y vamos a tratarla como tal, olvidándonos de la parte esta de que un campeonato, ahora en Daegu va a haber unos 7.000 participantes, en Málaga hubo 8.500, más de la aportación que se da a la ciudad por esas personas, por las familias, en ingresos de turismo, de hoteles, que a veces
todo el mundo, todas las ciudades saben que hay esta contraprestación, este beneficio, pero luego no hay peticionarios, no hay clientes, porque cuesta mucho de organizar. Necesitas infraestructura, necesitas hoteles, o sea, perdón, hoteles no. Necesitas instalación, necesitas jueces, necesitas voluntarios y no todas las ciudades están dispuestas a asumir ese reto organizativo. Que luego cuando lo hacen como Málaga el Mundial o San Sebastián, están encantadas del retorno que se les da a las ciudades por esa organización de campeonatos. Entonces, no sé, no soy muy optimista a corto plazo. ¿Y qué consejo darías a quienes están comenzando ahora a asumir responsabilidades en la gestión deportiva? Respetar y compartir la ilusión de los participantes desde el rigor y escuchar siempre, escuchar y en base a eso tomar decisiones de la mano con ellos, o sea, sin imponer, sino con diálogo, escuchando y para que esa ilusión que ellos tienen, transmitirla y unirla al rigor que tiene que tener una federación. Fernando, si tuvieras que resumir en una sola reflexión todo lo que el atletismo te ha enseñado a lo largo de tu vida, ¿cuál sería? O sea, como atleta, entrenador y luego líder también. La ilusión es una palabra que es permanente, de hacer cosas y que lo que te enseña es la disciplina. La disciplina para llegar a conseguir un objetivo, sea una marca, sea un título o simplemente, por ejemplo, yo a mi nivel ahora de hacer una mínima para un campeonato de España, esa disciplina, ese rigor en el trabajo, desde que empieza la temporada hasta que consigues el objetivo, esa construcción del estado de forma unido a una forma de vida. No se puede llegar a eso en una vida caótica o desordenada, o sin orden. A mí siempre me ha gustado el orden y el rigor. Entonces te enseña a esa disciplina que te viene muy bien para otros ámbitos de la vida. Bueno, me voy a mostrar porque llegamos casi al final y solo para cumplir tu sueño, ¿sería posible imaginar en un mundial o un europeo absoluto hacer una serie de máster con los mejores del mundo o los mejores máster europeo? Se ha hecho ya desde la Comisión de Atletismo Veterano Máster de la IAF, lo propusimos hace años y ha habido campeonatos del mundo de pista cubierta, ahora short track y de aire libre, donde se han hecho dentro del horario del campeonato pruebas específicas máster. Se hizo una de 400, donde se invitó a varios atletas, se hizo en pista cubierta un 800 y fueron un éxito rotundo. Y eso, desafortunadamente, en cuanto a campeonatos del mundo, se ha dejado de hacer. En Campeonato de Europa nunca se ha hecho, en Campeonato del Mundo se hizo y se ha dejado de hacer. Y sin embargo, hay pruebas de la Diamond donde sí que hacen pruebas máster. En la Golden Gala en Roma hacen pruebas máster. En casi todas las pruebas de la Diamond incluyen alguna prueba máster como parte, lo que hablaba antes del referente de la tradición de algunos países, sobre todo anglosajones. Entonces, en Estados Unidos la Asociación Máster Americana, que está integrada en la Track and Field de USA, tienen 1 millón de licencias máster de ruta, 1 millón. En pista tienen menos, tienen como 100.000. Pero allí hay un circuito con premios en metálico, hay una estructura dentro del mundo de la ruta. La pista tiene sus campeonatos no tan desarrollado a nivel como este 1 millón de licencias que tienen del atletismo máster de ruta en Estados Unidos. Entonces, lo que me planteas, una propuesta que hicimos en su momento en la Comisión de Veteranos de la IAF, que se hizo, y no sé los motivos porque ya no estoy en esos temas, se ha dejado de hacer. Una lástima. Era una forma de Volverá. visibilizar. Mm. Sí, es lo que te decía de la voluntad y la sensibilidad de los dirigentes.
Y la importancia de la comunicación, todo lo que haces tú con las estadísticas y todo esto, se puede comunicar y se puede mostrar el valor real y a lo mejor seguir comunicando para que se El otro haga día, real y duradero. Yo tengo fe. yo tengo dudas. Eh, es un tema de dirigentes. Siempre tiene que haber alguien que lidere. En la Federación Española se produjo el cambio porque coincidió la desaparición de la NAF con entrar como presidente José María Odriozola. Raúl Chapado luego ha continuado con la sensibilidad hacia los atletas máster y la figura esencial de José Luis de Carlos. Entonces tiene que haber, el día que en la World Athletics o la European Athletics llegue un presidente, un equipo directivo con esta sensibilidad y a la vez se junte que en la UAMA y en la EMA haya dirigentes que entiendan esta sensibilidad y que es beneficioso para el atletismo máster esta integración y pasar a trabajar en cooperación con la World Athletics y la europea, llegará ese día. Ojalá lo veamos. Hablar de salud mental universal y para ver el impacto que podría haber en el mundo y la sociedad. Creo que sería un ángulo. Pero bueno, sería otra conversación. Así que, ¿quieres añadir algo, Fernando? Eh, sí, me acuerdo especialmente de atletas máster que nos han dejado ya, que murieron y significaron mucho para mí. Estaba pensando ahora en José María Sanza, en Ángel Joniquet, en Antonio Marqués, en Valentino. Son gente murió de mayor, alguno con 90 y muchos años, pero que aprendí mucho de ellos de cómo, de su aproximación al atletismo máster, cómo lo vivían con 75, 80, 85 años, esa ilusión que mantuvieron hasta el final, porque los cuatro, Julián Bernal, los cuatro estuvieron compitiendo hasta meses antes de morir, algunos de muerte natural, sin enfermedades, y aquello me pareció ejemplares. Yo ya escuché a algunos de ellos decir así, que le gustaría morir en la pista, en una competición. Casi, afortunadamente no hemos tenido ningún caso, sino que han muerto de muerte natural en sus casas, pero como yo, como te he comentado antes, me gustaba hablar con ellos, incluso con algunos de los que he citado, por ejemplo, José María Sanza o Ángel Joniquet, que vivían en Barcelona. Alguna vez he quedado con ellos fuera de las pistas, pues incluso para cenar y charlar, como estamos haciendo ahora, con una cena, con un vaso de vino y con una sobremesa, y guardo un recuerdo maravilloso de esas conversaciones con mayores sabios, con la sabiduría que te da la experiencia, el haber vivido tanto, y en el caso, por ejemplo, de Sanz y de Johnny Kett, que habían hecho atletismo de jóvenes, con 20 años, y que lo hicieron hasta el final. Parece maravilloso. Fernando, muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia y tu visión. Tu trayectoria demuestra que el deporte no solo se construye desde las pistas, sino también desde el trabajo silencioso de quienes organizan, impulsan y crean oportunidades para los demás. Gracias a personas como tú, miles de atletas han podido seguir encontrando en el atletismo un espacio para crecer, competir y mantenerse activos a lo largo de toda la vida. Tu legado va más allá de las estructuras y más allá de los resultados. Está presente en cada atleta que ha encontrado inspiración, apoyo y oportunidades gracias a tu dedicación. Entonces, muchísimas gracias, Fernando, por estar con nosotros hoy. Gracias a ti. Un placer.